Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar de la universidad pública. Quiero hablar de la universidad pública y más en particular de eso que se llaman sindicatos de las universidades autónomas, de las universidades públicas autónomas mexicanas. De esos sindicatos, pues los hay en cada universidad y tienen como finalidad, si uno cree en ellos, tienen como finalidad pues proteger a sus agremiados, los protegen a través de la exigencia de que se cumpla el contrato colectivo de trabajo, mejorar sus condiciones laborales mediante una mayor participación en el presupuesto de esas universidades de los docentes que se haría mediante nuevas prestaciones. Bien sabemos que el gobierno federal está en contra de que se den nuevas prestaciones a los docentes. Eso es público y notorio, uno lo puede consultar si consulta las páginas de la SEP. Pero en esta ocasión quiero partir de algo que leí hace un momento en un artículo que se llama La Universidad Española produce monstruos, publicado en el periódico La Jornada, en su sección Opinión, el día hoy, lunes 20 de marzo de 2023, periódico La Jornada, un periódico de México. Se llama el artículo La Universidad Española produce monstruos, escrito por un señor llamado Marcos Reutemann Rosenmann. Marcos Reutemann Rosenmann. Este señor dice lo siguiente al empezar su artículo. Lo pueden encontrar en línea, está en línea. No se tarda uno más de unos 5 minutos en leerlo. Y dice más o menos así, dice, estudiantes, profesores y cuerpo administrativo forman parte de un engranaje perverso. Lo reitero, estudiantes, profesores y cuerpo administrativo forman parte de un engranaje perverso. Docentes jubilándose anticipadamente. Aumento de la deserción estudiantil y precariedad del personal administrativo. Si hiciésemos una radiografía, la universidad padece de neoliberalismo. La competitividad, al igual que las nuevas pedagogías ancladas en la inteligencia artificial y una visión mercantil de la enseñanza, configuran el problema. Bien, él aquí establece un cierto marco de problemas en el que se desenvuelve, entiendo yo, por lo que dice el título, la Universidad Española. ¿Y en cuáles problemas se desenvuelven las universidades mexicanas? Bueno, un poco diferentes porque aquí ya no hay jubilaciones anticipadas, en la mayoría de ellas. Y tampoco, bueno, ya no hay plazas definitivas a menos que se cumplan ciertos requisitos, ya no es como lo fue durante los 1970, en los que las contrataciones eran un poco más laxas, no se pedían requisitos. Entiendo yo que para muchas personas exigir doctorado, maestría, publicaciones, todo eso es tecnocracia neoliberal. Entiendo yo que para muchas personas es así. También entiendo yo que para muchas personas no es así porque eso sería pues la finalidad de la universidad. Y ya aquí tenemos configurado un primer amasijo de problemas. El que las personas en una universidad tengan grados académicos, publiquen regularmente o escriban libros o suelan asistir a sus clases, ¿es algo malo? ¿Es algo neoliberal? Es un problema. ¿Cómo deberían de ser los profesores? En algún momento, algunas gentes creyeron, pensaron, imaginaron que un buen docente universitario es aquel que nunca va a clases, que no se prepara académicamente, que se la pasa alborotando campesinos o alborotando colonias populares y invadiendo predios, cosas así. Yo no digo que esté mal, digo que es la perspectiva de muchas personas, que son, digámoslo así, dos modelos para concebir el trabajo académico y la relación de la universidad con la sociedad. La universidad se debe relacionar con cierto tipo de grupos que tienen ciertas exigencias, hacer alianzas con el Estado para oponerse a los empresarios. Eso puede ser un modelo de universidad. Otro modelo de universidad es aliarse la universidad con los empresarios. Entiendo yo que cuando se hace esto, la universidad se denomina neoliberal, y cuando se une o se alía con los campesinos y el gobierno federal, entiendo yo que es una universidad popular. Más o menos así, más o menos así.
Entonces, ese es uno de los problemas que nos aqueja, este amasijo de enigmas que no alcanzamos a resolver, que no alcanzamos a saber qué rumbo darle al trabajo universitario, al menos aquí en este estado donde yo vivo, en Zacatecas, que los problemas son así como se los he comentado. Pero hay problemas aún más interesantes, mucho más interesantes. Problemas que se relacionan con la manera en que los docentes, sean los docentes de hace muchos años o sean los docentes recién ingresados al servicio de la universidad, tienen, y en particular uno de los problemas que tienen es que no saben leer y lo que leen no lo entienden. Y como no saben leer y como los que sí saben lo que leen no lo entienden, se configura un problema en el que pues tenemos profesores que rayan en el analfabetismo. ¿Y por qué digo esto? ¿En qué me baso para decir esto? Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir, Miren, aquí tengo un documento. Este se llama Contrato Colectivo de Trabajo UAS-SPAWAS. Es el que rige las relaciones obrero-patronales en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Este es del 2018-2019, pero entiendo yo que no ha cambiado ni una coma ni una letra y que se preserva así desde hace alrededor de 20 años con una pequeña modificación que realizó a alguien por ahí en beneficio de la gente, aunque no le preguntó a esa gente. Entiendo yo que también hay algunos que sostienen una doctrina que dice que si es en beneficio, pues ni se pregunta. ¿Para qué? Si van a decir que sí. Bueno, eso sostienen algunos. No yo, pero algunos. Bueno, voy a mostrar aquí que este contrato tiene una contradicción y que la mayoría de las personas estamos metidos en problemas porque no alcanzamos a captar la contradicción y no la captamos porque primero no sabemos leer, segundo lo que leemos no lo entendemos y tercero no correlacionamos las diferentes partes de la estructura jurídica que aquí se está estableciendo. Decía Adalberto García Maínez en su Filosofía del Derecho, Eduardo García Maínez y Espinosa de los Monteros. Eduardo García Maínez y Espinosa de los Monteros. Adalberto García Maínez es el que escribió un libro de topología, por eso lo tengo presente, más presente que al hermano. El hermano Eduardo García Maínez y Espinosa de los Monteros escribió un libro precisamente titulado Filosofía del Derecho, con influencia completamente alemana, de Radbruch y todos esos señores. Y en ese libro nos dice que las normas jurídicas tienen como finalidad la realización de valores. Por supuesto, para que puedan realizar esos valores, pues han de ser posibles, deben de ser ejecutables, porque nadie está obligado a realizar lo imposible. Y como aquí hay contradicciones, estamos en un problema porque se obliga o se pretende obligar a alguien a que realice lo imposible. Pero vamos por partes, vamos a explicarlo detalladamente. ¿Qué contradicción es esa? Muy bien, la contradicción se da en una definición que viene en este contrato, una definición que viene de los 1970 y que no se ha cambiado, y no se ha cambiado porque hay algunas ideologías muy perniciosas que nos hacen creer que las universidades como sistemas sociales no cambian a lo largo del tiempo, aunque muchos de los que sostienen eso en los hechos, es decir, plasmado aquí y en la doctrina de que no van a mover ni una coma de esto, sostienen también, porque dicen ser marxistas, que la sociedad cambia y se modifica. Pero ellos eso lo dicen nada más así por decir, porque en su práctica cotidiana actúan y quieren que los demás actuemos como si la sociedad no se modificara. Bueno, aquí viene una definición de los 1970 más o menos, la definición de lo que es una contratación, un personaje, una contratación por tiempo determinado. Esta definición viene en el capítulo 3, que se titula Del personal académico. La cláusula 19 es la que va a definir los diferentes grupos laborales, que son 4: auxiliar de profesor investigador, técnico académico, académico profesional y profesor investigador. Y después vienen ciertas modalidades de contratación para cada uno de estos grupos académicos. Eso quizá es lo que empieza a generar un poco de problemas porque los docentes, pues, ante toda esa combinatoria y todas esas definiciones, pues les da dolor de cabeza y no lo quieren leer.
Bueno, pero vamos a ver. Aquí hay una definición que viene después de estas definiciones preliminares, una definición que nos dice lo que es el personal de tiempo determinado, profesores por tiempo determinado. Primero, nos dice los profesores por hora clase son los dice, nuevamente se los reitero, en la cláusula 19, nos dice, profesores hora clase son los que de acuerdo con la categoría que fije su nombramiento, son remunerados en función del número de horas de clases que impartan. Podrán impartir un mínimo de 10 y un máximo de 30, aunque aquí imparten hasta 50. Y no se ha cambiado. Bueno, si creen que es beneficioso, deberían de cambiarlo. Si no, pues vamos a estar siempre en eterna violación. No se va a realizar lo que dice aquí y pues, ¿para qué? Pero bueno, vamos al personal por tiempo determinado. Dice, son aquellos trabajadores académicos en la página 27, pero mejor digo los números, capítulo 3, cláusula 18, numeral 4, personal por tiempo determinado, son aquellos trabajadores académicos que realizan actividades ordinarias, que es dar clases, esa es una actividad ordinaria, de naturaleza académica, dar clases, investigar, extender la cultura, esas son las actividades ordinarias, por un periodo de tiempo como consecuencia de requerimientos extraordinarios de las dependencias. ¿Cuáles son los requerimientos extraordinarios de las dependencias? Concluido el término, se extingue la relación laboral. El sindicato propondrá al personal por tiempo determinado para que los consejos de unidad académica respectivos decidan su aceptación mediante evaluación. Aquí le pusieron mediante evaluación, antes se podían aceptar sin evaluación, pero ya dice eso ahora. Entonces, vamos a pensar un poco lo que hemos leído. Un personal a tiempo determinado solamente debe aparecer cuando haya un requerimiento extraordinario de las dependencias en lo que a las labores académicas se refiere. ¿Cuáles son esos? Cuando un profesor sufre un accidente y se muere, cuando un profesor es despedido, cuando pasan contingencias. Y aquí hay que recordar, una contingencia es algo no planificable, no planificable. Por lo tanto, son por eso cosas extraordinarias, pues que si fuesen ordinarias se podrían planificar porque ocurrirían con regularidad. Muy bien, comprendido esto, comprendido que un tiempo determinado es alguien que entra hasta por 30 horas máximo y que nada más por requerimientos extraordinarios, si vemos la realidad de la universidad, notaremos que hay muchísimos tiempos determinados contratados hasta por 50 horas. Violaciones al contrato, por supuesto. O solo que haya requerimientos extraordinarios todo el tiempo, lo cual haría que ya no fuesen extraordinarios, se volvieran ordinarios. Pero bueno, así está. Ahora vamos a la contradicción. Hay otra cláusula, la cláusula 82, que nos dice lo siguiente en el numeral 1, cláusula 82, bueno, es esta, aquí está, 82, numeral 1, nos dice, el rector autorizará presupuestalmente la propuesta de designación de grupos y carga de trabajo que le presenten los directores de unidad académica en el semestre anterior al que se está programando, y lo voy a explicar más, en los siguientes periodos. Para el semestre non, que es julio-diciembre, se presentará la carga del 20 al 30 de enero, es decir, con casi 6 meses de anticipación o 6 meses de anticipación. Y para el semestre par, enero-julio, del 1 al 10 de agosto. O sea que si yo quiero programar el semestre de enero-julio, debo presentar la carga de trabajo en agosto, del 1 al 10 de agosto. Si los directores no presentan su proyecto en tiempo y forma, perderán esta facultad y el rector actuará supletoriamente del 1 al 10 de febrero para el semestre non y del 11 al 20 de agosto para el semestre par. Es decir, con 6 meses de anticipación se debe programar la carga a tiempo determinado. Pero la carga a tiempo determinado es una, como ya hemos visto, que solamente aparece cuando hay situaciones extraordinarias. La pregunta es, nos están diciendo o nos quieren dar a entender estos señores que lo extraordinario se puede programar. Yo como director, en caso que lo fuese, ojalá Dios no lo quiera, que fuese director de una escuela, debo de programar y debo de saber si a alguien se le va, no sé, a romper una arteria y morirá, y por lo tanto programar a su suplente y generar todo el proceso de reemplazo.
Debo de programar si a alguien se le va a morir un pariente y se va a ir no sé a dónde por requerimientos extraordinarios. La ley lo va a perseguir y va a dejar la plaza. Lo van a correr por lo que sea que haya hecho. Debo de ser capaz de prever eso. ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede. Por lo tanto, hay una contradicción, lo que significa que esto debe de cambiar y que la ideología que nos dice que no cambie es eso, una ideología. ¿Y qué es una ideología? Un amasijo incoherente de visiones del mundo. Creemos que las cosas deben ser de tal o cual manera porque creemos que beneficia a nuestros intereses de tal o cual modo. Y sin embargo no lo hace porque las ideologías no benefician pues más que a quien las vende. A quien no las vende, pues no. Entonces, tenemos una contradicción en el contrato y la pregunta es, ¿cómo la vamos a modificar si es que de verdad somos profesores que entendemos lo que leemos y que correlacionamos las diferentes partes de una estructura jurídica? Por eso digo, la mayoría de los docentes no hacen caso de esto porque no lo leen. Primer problema, no leen. ¿Es eso culpa del neoliberalismo? No, eso es culpa de quien los tiene en un trabajo que aquí dice 30 horas frente a grupo, pero tienen 50 y ellos están contentos. ¿De quién es la culpa? ¿Del patrón o de quien le exige al patrón? Porque las 50 horas es una exigencia de la base trabajadora al patrón. Ponme a trabajar 50 horas para luego poder decirte que no tengo tiempo de leer y solicitarte que me descargues un poquito. Pero si aquí ya dice que no le debe dar 30 horas. Bueno, ¿quién entiende estas cosas? Yo no, por eso digo, nada más las expongo. Los sabios las resolverán. Yo nada más digo, no leen y ellos dicen que porque no tienen tiempo de leer. Pero bueno, ya se los leí. Los que lo leen no lo entienden hasta que se los explica a alguien. Y una vez que ya lo más o menos entendieron, no lo correlacionan con otras partes, no hay esa correlación. Y son los profesores que están educando a nuestras futuras generaciones. Pregunta, ¿es culpa del neoliberalismo? Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez. Muchas gracias.